Tenemos un ministro que al parecer le encanta hacerse el gracioso en los medios de comunicación, diciendo que ahora es una farsa la educación técnico-profesional. Pero parece que él ignora que él es el ministro y que lleva más de un año ahí. Y algo más importante, desde 2020 el ministro era asesor presidencial en materia de educación. Y algo más, miembro del Consejo Nacional de Educación. O sea que el ministro llegó hace un año al puesto y él no sabía cuáles eran los males de la educación y cuáles habían que remediar. Señores, eso es un relajo, eso es una irresponsabilidad. Los ministros no están para preocuparse, están para ocuparse. Y esto del ministro declarando que la educación técnico-profesional es una farsa, lo cual no lo creo, porque aquí hay politécnicos que funcionan muy bien y otros que desgraciadamente, por ineficiencia de funcionarios como el ministro Ángel Hernández, lleva ya este gobierno 3 años con un plan para reformar los politécnicos y ahora, faltando menos de 7 meses para las elecciones, dice que el próximo año van a instalar un grupo de politécnicos. Pero eso fue lo que usted dijo en 2020. Eso fue lo que usted dijo al principio del gobierno. Y el pueblo dominicano va a creer y ya, que el ministro de Educación diga que la educación es una farsa. Yo insisto en que aquí el mayor problema de la educación dominicana es ético. Porque yo como ciudadano, como maestro, puedo decir, y lo sostengo, que la educación pública es una farsa. Pero el ministro de Educación, que es el responsable de hacerla mejorar, no puede decir tal cosa, porque él lleva un año en el puesto y él es el primero que debió hace un año haber empezado a remediar esto. No salir hoy con que esto no sirve, que esto es una farsa en técnico profesional, además de que lo que dice realmente no es enteramente correcto, porque, insisto, aquí hay politécnicos que funcionan muy bien y los que no lo hacen es simplemente por ineficiencia en la gestión del Ministerio de Educación. No tienen los equipos, no tienen los laboratorios, no tienen el personal necesario. Pero eso no es un tema del politécnico, eso es un tema de la falsedad que es la gestión del Ministerio de Educación, de lo ineficiente que es la gestión. Ahí el problema no está en el politécnico. Los politécnicos, si le dieran todo lo que necesitan, serían maravillosos, pero no son capaces de hacer eso. Y entonces van a los medios a hacerse los graciosos. La educación técnico-profesional es una farsa. Digo, pero venga acá, es usted el responsable de que sea una farsa. Continuamos porque, como vemos en pantalla, desgraciadamente las escuelas públicas, por la falta también de personal y demás, han tenido problemas ya hasta de naturaleza seria en términos sociales. Usted ve este artículo acá que dice, se disputan territorio bandas de 2 liceos. Yo siempre he dicho que en nuestro país las escuelas públicas carecen de políticas socioeducativas adecuadas. Al parecer, nuestras autoridades ignoran quién es el sujeto que va a la escuela pública, quiénes son sus familias, en qué situaciones económicas viven, qué condiciones de riesgo atraviesan. Y nosotros llevamos años en el Observatorio Educativo sugiriendo que el sistema escolar público debe tener una batería de trabajadores sociales, porque una de las grandes fallas del sistema educativo dominicano es que no provee una conexión escuela-hogar. Conformar una asociación de padres, madres y amigos de la escuela en una escuela pública no implica necesariamente que haya una conexión escuela-hogar. Tiene que haber una política socioeducativa. Tiene que haber un equipo de trabajadores sociales que puedan desplazarse a las comunidades, a los barrios, a las escuelas y a los hogares para conciliar las necesidades que tengan tanto los niños como sus familiares en términos de aprendizaje, que puedan entender mejor qué pasa en la vida de esos sujetos que van a las escuelas, que se llaman estudiantes, para poder darles mejores soluciones de aprendizaje, y para poder darles mejores programas. Este tipo de cosas, lamentablemente, no la tiene la escuela pública dominicana. La escuela pública dominicana se le ocurrió darle tabletas y computadoras a los niños, pero todavía funciona en un modelo arcaico. No es una educación moderna.
ni siquiera han sido capaces de llevar a cabo efectivamente el modelo de educación basado en competencias, porque no le dan a los maestros ni el entrenamiento adecuado, ni los recursos adecuados, y tampoco propician ambientes en los cuales los maestros puedan desarrollar un modelo de educación basado en competencias. Y si a eso usted le suma la debacle que ha pasado en este año escolar con los libros de texto, señores, lo que tenemos aquí es un atraso histórico. Porque fíjese que estamos hablando, vamos a ver en pantalla esto, que es lo que a mí también me molesta bastante. Tú tienes problemas en las escuelas públicas por falta hasta de seguridad y políticas sociales, como bandas que se disputan territorio del liceo. Pero tú tienes acá, hoy en día, en este año, en el pasado mes, las escuelas públicas no tienen de nada, pero los funcionarios del ministerio se compran jipetas del año. Lo que usted tiene acá es el gasto en el que ha incurrido sin haber estado presupuestado. No sé dónde está Carlos Pimentel, José Rijo Presbot y el Contralor General de la República autorizando estas compras, porque sin estar esto en el plan operativo anual del Ministerio de Educación, aquí usted ve funcionarios comprándose jipetas del año y las escuelas públicas ni siquiera tienen agua. Usted ve que aquí se autorizó recientemente la compra de 10 jipetas del año para ser utilizadas por el ministro y sus viceministros, decía la licitación, y 240 camionetas del año para ser utilizada por diferentes dependencias y funcionarios del Ministerio de Educación. En total, entre camionetas para funcionarios y jipetas para el ministro y sus viceministros, y minibuses y microbuses y furgonetas, usted tiene 957 millones de pesos en vehículos del año. Si usted quiere verlo, ciudadano, vaya a la Máximo Gómez, esquina calle Santiago, y vea frente a frente al ministerio, el edificio que está justo al frente, el parqueo lleno de camionetas y jipetas del año, que ni siquiera las han sacado de ahí. Y en las escuelas no hay ni agua, los maestros no tienen ni libros, los niños reciben una masita y un pan de agua con un suero de leche de desayuno, y al mediodía arroz con huevo y quién sabe qué otras cosas. Eliminaron la merienda de las escuelas públicas. A los niños se les da un almuerzo sin nada de beber y tienen que comprar agua, comprar refrescos. Señores, un ministerio que no ha sido capaz de ejecutar más de 100,000 millones de pesos faltando menos de 3 meses y no es capaz de darle eso a los niños. Y usted se va a las aulas de las escuelas públicas, como lo visitamos nosotros, y no tienen ni buena ventilación, ni buena iluminación, ni buen mobiliario. Y para empeorar las cosas, están sobrepobladas. ¿Y cómo es que esta gente cae en la hipocresía de creer que en esas condiciones aquí se va a aprender nada? Yo sigo pensando que los maestros de la República Dominicana son superhéroes y superheroínas. Y sigo pensando que los niños de las escuelas públicas son super niños y super niñas. Porque para educarse en un ambiente como ese hay que ser un ser humano superdotado. Y al parecer el gobierno central no entiende eso. Y no entiende el disparate de gestión que se está llevando a cabo actualmente en el Ministerio de Educación. ¿Y será que no le importa? ¿Y será que ustedes creen que con propaganda y publicidad van a cambiar la realidad de la escuela pública? No, es con los programas adecuados, con eficiencia y con eficacia. Y eso es lo que no tenemos en las escuelas públicas. Fíjense en pantalla lo que esta gente se está comprando en estos momentos. Jipetas, usted tiene 10 jipetas Isuzu Max de 3.400.000 pesos para funcionarios. Usted tiene 80 camionetas Chevrolet LTZ, 2.800.000. 80 Mitsubishi L200. 80 Mazda BT50. Y en la escuela no hay, señores, ni agua. Entonces, yo insisto, la mayor crisis de la educación dominicana es de gestión y de ética. Porque hay que ser muy poco serio para usted meterse a comprar casi 1.000 millones de pesos en vehículos del año en este momento, sabiendo usted que las escuelas no tienen de nada.
por lo menos por un temita de ética y de mantener las formas, ese tipo de cosas no deben realizarse. A esto se suma, señores, que esos fondos del 4% se han vuelto el botín de diferentes grupos de intereses. Aquí tenemos instituciones internacionales e instituciones locales, contratos de cientos de millones de pesos para programas y para servicios hasta ilegales que no dan ningún resultado y hasta se llevan el dinero del pueblo a otros países. Yo quisiera hablarles ahora, si podemos ver en pantalla, sobre una denuncia que lleva rato haciéndose en este país y que se sigue ignorando. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, lleva ya 2 años denunciando que mediante el subterfugio del convenio se ha abusado en nuestro país, especialmente instituciones internacionales y locales, para evadir la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 34006. Aquí la ADOCO denunció supuestas irregularidades cometidas por varias instituciones del Estado, hasta en las altas cortes, pero sobre todo en el Ministerio de Educación. Escuchemos qué dice el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción con relación en particular a una institución que ha recibido decenas de miles de millones de pesos en contrataciones públicas que están prohibidas, el PNUD. El convenio de la República Dominicana con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado en el año 1974, se hizo con el objetivo de que esta agencia multilateral acompañara a las instituciones del Estado para lograr su objetivo con asesoría técnica. Sin embargo, en los últimos años, el Programa de las Naciones Unidas ha recibido la delegación por parte de algunos agentes del Estado al frente de instituciones públicas. Lo hizo la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Educación, los programas de asistencia sociales de la Presidencia, el Ministerio de Turismo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Eso motivó que la Alianza Dominicana contra la Corrupción le solicitara una opinión consultiva a la ex directora de Compras y Contrataciones Públicas, emitiendo la respuesta de que las actividades o el compromiso, la obligación de someter a la unidad de compra de cada institución no se podían delegar. Sin embargo, hemos visto cómo ha sido una práctica recurrente por parte de varias instituciones. Las acciones llevadas por el PNUD son contrarias a la norma administrativa, la que no se ha limitado solamente a las compras y contrataciones, sino también ha recibido la delegación de realizar auditorías, así como reclutamiento de personal. El convenio entre el PNUD y el Estado Dominicano es de acompañamiento, no de delegación de funciones propias de cada una de las instituciones del Estado. Bueno, aquí tenemos un problema grande en nuestro país actualmente. Esa figura que han denominado convenio lleva ya un par de años abusándose en el Ministerio de Educación. Como decía el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, el convenio firmado con el gobierno dominicano y con el PNUD, o entre el PNUD y el gobierno dominicano, data de los años 70 y era un convenio de colaboración técnica. Bueno, pues a través de este ahora se han escudado los funcionarios públicos para violar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, titulando cooperación técnica cualquier cosa, desde la compra de equipos informáticos hasta la contratación de servicios, de personal, de programas y hasta de libros. Es por esto que quiero que veamos qué ha pasado en el Ministerio de Educación recientemente con el PNUD. Fíjense algo importante. El ministro ilegalmente insiste en realizar hasta la impresión de los libros de texto a través del PNUD. Lo que ustedes ven en pantalla son 3 licitaciones recientes que se publicaron en el mes de junio
en el Programa Nacional de las Naciones Unidas como servicios para el Ministerio de Educación. Señores, encima del escándalo, de todos los errores y el disparate que se ha hecho aquí con los libros de texto de las escuelas públicas, también incurrió el ministro Ángel Hernández en una seria violación a la ley, al incurrir en contratar al PNUD para la impresión de libros de texto del MINERT. También en ese mes de junio, el ministro Ángel Hernández se dedicó hasta contratar un programa de inglés a través del PNUD y a la adquisición de vehículos para el MINERT. Todo eso se supone que está prohibido. Fíjese que hasta el programa de inglés que quiere hacer el ministerio, a través del PNUD es el canal que ha estado utilizando, consciente de que esto es una seria violación a la ley. Pero así como mandó a hacer los libros de texto violando la ley de compras y contrataciones a través de una figura que se llama el convenio, que es ahora la figura favorita que utilizan para evadir la ley de compras y contrataciones públicas, con el apoyo del director de compras y contrataciones, porque él ha dicho que no hay ningún problema en hacer esos convenios, por lo menos lo de los libros, aunque te dice que los del PNUD están prohibidos. Pero, señores, yo no entiendo. Fíjense algo importante, miren en pantalla. Este que ustedes ven en pantalla es un procedimiento totalmente al margen de la ley de compras y contrataciones públicas en el que ha incurrido el ministro Ángel Hernández. El ministro Ángel Hernández le metió el cuento a este país de que el ministerio iba a hacer sus propios libros y de que el problema que había con los libros era que los libreros, los vendedores de libros, las editoriales, querían mantener un negocio y que el ministerio iba a hacer sus propios libros. Y también le dijo que esos libros lo iban a hacer los autores dominicanos, gente del país. Pues miren, vean esto en pantalla para que ustedes vean. Lo primero es que debo aclararle que al día de hoy el ministerio ni tiene una imprenta ni ha sido autor de ningún libro. O sea que las mentiras del ministro han quedado muy bien expuestas y evidentes. Pero encima de eso, el ministro ha utilizado, a partir de este mes de junio, los servicios de impresión de libros del PNUD para el Ministerio de Educación. El 14 de junio, el ministro de Educación inició este contrato con el PNUD y esta es una licitación mediante la cual se envió a hacer, obviando que a esa fecha, al 14 de junio, el Consejo Nacional de Educación ni siquiera había aprobado esos libros. O sea, el 14 de junio, el PNUD inicia una licitación para imprimir los libros de primer grado de primaria y todos los libros de inglés de las escuelas públicas. Pero al 14 de junio, esos libros de texto no estaban aprobados. Y la ley requiere que los libros, antes de mandarse a imprimir, estén evaluados y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación aprobó los libros de texto, la nueva bibliografía, el 8 de agosto. Y esto fue mandado a imprimir, encima de que fue mandado a imprimir por el PNUD, que es ilegal, lo mandaron a hacer 3 meses antes, sin ni siquiera ser evaluados ni aprobados. Sigamos viendo en pantalla lo que dice esta licitación ilegal entre el Ministerio de Educación y el PNUD. El punto es que la nueva bibliografía de libros de texto se aprobó el 8 de agosto de 2023, 2 meses después de que se inició esta licitación. Si usted ve la hoja aquí, usted está hablando de cosas que ya habían sido indicadas como ilegales por Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones públicas, que ha sido una figura extremadamente ambivalente y confusiva, porque él por un lado dice que está prohibido. Primero, vamos a ver una entrevista donde él le decía a un periodista que quizás hasta le costó el puesto estar preguntando tanto sobre las compras y contrataciones del Ministerio de Educación, al periodista Geraldino de Telemicro, que el periodista le cuestionaba, pero ¿y por qué tantas contrataciones con UNICEF, con la OEI, con Educa, con el PNUD? Y el director de compra le decía que no, que esas licitaciones eran viejas de otros gobiernos y que en este gobierno no había contrataciones del PNUD. Veamos. Han denunciado que miembros del Consejo Nacional de Educación, que son miembros del Consejo Nacional de Educación,
tienen contratos y convenios con educación, o sea, reciben dinero del Estado a través de acuerdos y contratos. ¿Es correcto eso? Mira, esa denuncia no la he visto, no tengo El caso, por ejemplo, de Duque, miembro del Consejo de Educación, pero tiene un convenio de 546 millones de pesos. Sí, esa denuncia precisa no la he visto. El caso de UNICEF y del PNUD, que son asesores del MINER y reciben dinero del Estado. Mire, ese es un buen punto, precisamente lo vinculado a esas dos instancias. Una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue establecer claramente que la delegación de funciones de las contrataciones no estaba prevista en la ley. O sea, los subcontratos. Pero déjeme decirle, para que usted sepa lo grave de todo eso. Estamos diciendo que durante 8 años anteriores, una cantidad importante de instituciones del Estado delegaron sus funciones a ese organismo para la adquisición de bienes y servicios. Pero no solamente la adquisición de bienes y servicios, incluso para pagar nóminas de las instituciones. Y la ley no prevé la delegación de funciones, la ley no prevé que tú entregas a un tercero la gestión de la compra. Pero eso es lo que están haciendo esas instituciones. No es correcto, no es correcto. Esa práctica que fueron de los 8 años anteriores. Por ejemplo, la Asociación de Rectores de Universidades. Entonces, fíjense algo importante. Carlos Pimentel dice que esa es una práctica de gobiernos anteriores. Y esa declaración la dio Carlos Pimentel el día 15 de junio, un día después de que el 14 de junio el Ministerio de Educación y el PNUD publicaran la nueva licitación. O sea, que un día antes de que Carlos Pimentel dijera que en este gobierno no hay contratos nuevos con el PNUD y que ellos no están haciendo eso, y que eso es ilegal, un día antes ya había publicado el Ministerio de Educación y el PNUD su licitación para los libros de texto. Veamos en pantalla. Yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo el ministro Ángel Hernández con el tema de los libros de texto. Si usted ve en la esquina superior izquierda, los libros de primero de primaria, que no hay un solo libro en ninguna escuela dominicana, libros que deben ser físicos, porque los niños de primero de primaria no están alfabetizados y tienen que iniciar correctamente su alfabetización. Le estoy hablando de libros que los niños a nivel digital no pueden acceder porque son digitales. Entonces, estos libros, lamentablemente, se enviaron a hacer por el PNUD. Estamos hablando de 462,000 libros para los niños de primero de primaria, que debo aclararles que tampoco se están imprimiendo en este país, porque se mandaron a imprimir a Centroamérica, porque no lo hizo aquí el PNUD, llevándose fondos de la República Dominicana para invertirse en otros países y de la educación pública. Igualmente los libros de inglés, desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria, con las optativas, que no sé para qué las imprimen, porque si los niños ni siquiera dominan inglés básico, ¿cómo van a tomar optativas en inglés? Pero estamos hablando de 1.667.850 libros, más de 1,5 millones de libros asignados a impresión al PNUD, que primero se mandan a imprimir en otro país en Centroamérica. Y si usted calcula el costo promedio de los libros del ministro Ángel Hernández, los 1.667.850 libros de texto que se le han asignado ilegalmente a imprimir al PNUD equivaldrían a un monto superior a los 200 millones de pesos. Entonces, primero se le mete el cuento al país de que el ministerio va a hacer nuevos libros porque el ministerio decidió hacer sus propios libros y terminar un negocio que tenían las editoriales. Pero mentira. Aquí el negocio se repartió entre un grupo de universidades, la editora que ganó la licitación local, que sí fue legal, que fue Editora Corripio, y el PNUD. Más de 200 millones se estima que se le asignó para estos libros de primer grado y libros de inglés, que fueron enviados a imprimir a Centroamérica. Y lo peor de esto es que la ordenanza que aprueba estos libros fue aprobada 2 meses después, casi 3 meses después. Se nos está engañando, se nos está mintiendo y se está violando abiertamente la ley.
¿Qué dice la ley al respecto? Veamos en pantalla. La ley dice que todo ciudadano y ciudadana tendrá la potestad de denunciar una violación como esta y que el ciudadano puede denunciar una violación a esta ley y que la denuncia se hará por escrito ante el órgano rector, la Dirección General de Compras. Bueno, pues nosotros, yo como presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que es Dominican Republic TESOL, denunciamos el 20 de junio de 2023 ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas que el Ministerio de Educación había delegado en el PNUD la impresión de los libros de texto, los cuales correspondían a primero de primaria y a todos los libros de inglés desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria. Le indicamos los procedimientos, le indicamos la fecha, le indicamos también por escrito a Milagros Ortiz Bosch y a Carlos Pimentel que también estaba subcontratando el ministro Ángel Hernández el programa de inglés English for a Better Life, que es el programa de inglés que llevan 3 años tratando de hacer y no han podido porque lamentablemente ni siquiera tienen investigaciones en las cuales sustentarlo. Pero el problema aquí está en que se está utilizando el PNUD de manera ilegal para hacer libros, para contratar programas, para comprar vehículos. Y Carlos Pimentel te dice que eso es ilegal y el gobierno sigue haciéndolo. Nosotros, como entidad responsable, denunciamos esto. Pero no fue hasta 3 meses después, en esta semana que ustedes ven acá, que la Dirección General de Compras y Contrataciones nos envía una comunicación al respecto. Esta semana, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas nos informa, 3 meses después de que nosotros lo denunciamos, que el Ministerio de Educación ha violado los plazos establecidos en la ley para darles una explicación sobre nuestra denuncia. O sea, miren esto acá. El Ministerio de Educación, a pesar de que la Dirección de Compras y Contrataciones les intimó a que dieran una respuesta, a que explicaran por qué están utilizando al PNUD para comprar los libros de texto, para imprimirlos, para hacer programas de inglés y para imprimir los libros de primer grado, el Ministerio de Educación violó el plazo establecido en la ley para dar una respuesta. ¿Qué nos dice Carlos Pimentel y la Dirección de Compras? Con relación a su denuncia, le informamos que la Dirección General de Contrataciones Públicas, una vez recibida su instancia, procedió a verificar su contenido para iniciar la fase de instrucción y posteriormente solicitó al MINERT un escrito que contenga sus consideraciones respecto a lo planteado en las denuncias de referencia, a fines de que aclare el tipo de operación realizada. Escuchen esto ahora, Esta solicitud se llevó a cabo mediante la comunicación DGCP 44-2023-003336, recibida en el Ministerio de Educación el 4 de agosto de 2023. Sin embargo, a la fecha de la presente comunicación, hace ya un par de semanas, el Ministerio de Educación no ha presentado el escrito solicitado, por lo cual ha concluido la fase de instrucción. Fíjense a dónde hemos llegado. El ministro de Educación, Ángel Hernández, al ser interpelado por la Dirección de Compras y Contrataciones, ni siquiera cumplió con enviarles una explicación sobre las violaciones a la ley en que está incurriendo mediante el uso del PNUD para comprar vehículos, hacer programas e imprimir libros. Entonces yo me pregunto, con tantos errores que está cometiendo el ministro Ángel Hernández, con violaciones garrafales y flagrantes a la ley como esta, ¿quién es que está apoyando al ministro Ángel Hernández en el gobierno para que haga lo que le plazca, sin ninguna consecuencia? Si el ministro se atreve hasta desafiar a la Dirección de Compras y Contrataciones al no enviarle una respuesta a su cuestionamiento sobre sus contratos con el PNUD, ¿quién lo está apoyando? ¿Está el ministro Ángel Hernández por encima del bien de la educación dominicana? ¿Por encima del derecho a la educación de más de 2 millones de niños? ¿Del derecho a ejercer la labor docente de más de 100,000 docentes? Lamentablemente, estos son serios cuestionamientos. Cuestionamientos que lo que evidencian es que a 2 meses de iniciado el año escolar, desgraciadamente, la educación dominicana sigue en reversa. Una vez más hacemos un llamado al presidente de la República para que intervenga el Ministerio de Educación y cumpla con su promesa de llevar a cabo un verdadero cambio en la educación, porque no lo está haciendo.
Y actualmente lo que tenemos es el mayor atraso educativo en la educación dominicana de este siglo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen una vez más, al igual que esta noche, todos los viernes por Carivisión, Canal 26, a partir de las 7 de la noche. Que descansen. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.